Bueno, entonces vamos a continuar con el ejemplo del transistor en su configuración de polarización de emisor. En esta configuración, nótese que la terminal de emisor se encuentra polarizada con un voltaje diferente de tierra. ¿Sí? En este caso, recordemos, tenemos las tres terminales, ¿no? Colector, base y emisor. Vamos haciendo un análisis similar al del ejemplo anterior. Vamos a hacer el análisis de la malla de entrada, ¿sí? Y de la malla de salida por corrientes. Entonces vamos a hacer el análisis y escribir las ecuaciones correspondientes. Entonces en la malla de entrada vamos a hacer la suma de voltajes, que es BBB. Esto es igual a la corriente de base multiplicada por la resistencia de base más el voltaje base emisor más, en este caso, si se fijan, ya el emisor, al tener una polarización, pues vamos a tener una corriente que circula a través de la resistencia de emisor. Entonces le vamos a llamar a esta corriente de emisor, es igual, perdón, multiplicada por RE. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a retomar un poquito acerca de la teoría básica del transistor y vamos a recordar que la corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. ¿Okay? Lo podemos esto dejar en términos de la corriente de base, dejándolo como beta más 1, ¿sí? Beta más 1 multiplicado por la corriente de base. ¿Okay? Recordemos aquí que el término de IC es beta veces IB, ¿sí? Por lo tanto, la corriente del emisor pues es beta más 1 IB. Normalmente beta es un término mucho mayor a 1, entonces vamos a dejar la corriente del emisor, la vamos a simplificar como corriente del emisor es igual a solamente beta veces IB. ¿Okay? Proseguimos a escribir la ecuación, nos queda voltaje de base, perdón, voltaje de la fuente es igual a IB y de paso factorizamos y me va a quedar aquí RB más beta veces RE más el voltaje base emisor. ¿Ok? Entonces ya tenemos una ecuación en donde pues ya podemos despejar el valor de IB. ¿Sí? En este caso vamos a dejar IB, ¿ok? Es igual a voltaje de fuente menos voltaje base emisor sobre RB más beta veces RE. Bueno, eso sería lo que corresponde a la malla de entrada. Para la malla de salida vamos a tener voltaje del colector o el voltaje de la fuente de colector es igual a IC multiplicado por RC más la caída de tensión entre el colector y el emisor más la corriente del emisor multiplicado por la resistencia del emisor. Y bueno, tomando esta consideración, ¿sí? En este caso, esta ecuación, pues podemos decir que era o que es aproximadamente igual, ¿no? Y esto pues lo podemos igualar, ahora sí beta veces IB, a IC. Por lo tanto, de esta igualdad definimos que IE es aproximadamente igual a IC. Por lo tanto, podemos dejar la ecuación en términos de IC. Veces C es igual a IC. Sería IC multiplicado por RC más RE. Esto más el voltaje colector emisor. ¿Sí? Y despejando el voltaje colector emisor es igual a BCC menos IC por RC más RE. ¿Ok? Entonces ya tenemos la ecuación de la salida en función a una corriente de colector. Recordemos que la corriente de colector pues depende de la corriente de base y de la beta. Entonces en la ecuación de salida por lo regular vamos a querer determinar o proponer
un voltaje colector emisor. Si queremos que el transistor esté totalmente cerrado, pues podemos proponer un voltaje colector emisor igual a 0. Bueno, entonces vamos a considerar estos valores y vamos a determinar para esta configuración la recta de carga. Entonces vamos a tomar la ecuación del voltaje de salida, ¿sí? Y la vamos a tomar como referencia. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a determinar, recordemos que para la salida del transistor, vamos a tener una función, ¿sí? O una forma de onda o de señal de salida muy similar a lo que vendría siendo una polarización en inversa para esta configuración. Bueno, en este caso vamos a tener la corriente de colector y vamos a tener acá el voltaje colector emisor, ¿sí? Entonces esta forma, ¿sí?, corresponde a el comportamiento del transistor en función pues a una de las corrientes de entrada, ¿no? Podemos nosotros tener diferentes corrientes de entrada o corrientes de base que nos van a estar haciendo que trabajemos en diferentes regiones de polarización, ¿sí? Esta línea es prácticamente, se mantiene constante. Aquí, bueno, yo la dibujé con un poquito más de curva, pero se mantiene un poquito más constante. Y bueno, esta corresponde para una determinada IB, ¿sí? Podemos ponerle IB sub 0, IB1, ¿sí? Y podemos dejar esta como una IB, podemos decirle A, ¿ok? Entonces, este valor pues corresponde a un valor de IC, ¿sí? Y si lo queremos determinar, realmente vamos a tener que poner aquí la beta, porque el sistema realmente está multiplicando o está amplificando para una beta determinada. Entonces es beta veces el valor de IB. ¿Ok? Nosotros lo que queremos encontrar entonces es para la resistencia o las resistencias de polarización y las fuentes de alimentación, queremos encontrar pues esta recta, la cual nos va a dar un valor determinado para los puntos de cruce. Suponiendo que es pues nos va a dar una región de trabajo para el voltaje colector emisor, ¿sí? Y nos va a dar una región de trabajo para la corriente de colector, ¿ok? Bueno, esto lo podemos nosotros resolver desde las ecuaciones. Acuérdense que ya habíamos determinado hace un momento que IC es igual a beta veces IB, ¿sí? Y el BCE lo podemos despejar desde aquí, ¿sí? Pero vamos a ver cómo podemos obtener los valores de esta recta de carga. Entonces vamos a suponer el voltaje colector emisor, ¿sí?, cuando la corriente de colector pues es igual a 0, ¿ok? En este caso vamos a estar buscando nosotros pues el valor que se encuentra en la parte inferior derecha de la gráfica, ¿ok? En este caso tendríamos nosotros que despejar el valor de BC. En este caso me queda BCC menos IC por RC más RE, ¿ok? Ya habíamos hablado de que si el valor de IC es igual a 0, entonces esta parte de la ecuación queda como 0, por lo tanto esto es igual a BCC, ¿sí? Para el segundo valor vamos a tener entonces cuando IC evaluada en el caso de que el voltaje colector sea igual a 0, vamos a estar encontrando este valor de la parte superior izquierda, y esto es igual a en este caso nos va a quedar BCC menos BCE sobre RC más RE, ¿sí? El BCE es igual a 0 y me queda entonces BCC sobre RC más RE, ¿ok? Bueno, entonces prácticamente hemos determinado entonces
las ecuaciones más importantes o más relevantes para la configuración de polarización de emisor. Y bueno, nos quedaría entonces como la ecuación de la recta de carga, que vendrán siendo estas dos ecuaciones o estos dos resultados. Y por último, las ecuaciones de la corriente de base para esta configuración de la malla de entrada y el voltaje colector emisor, que corresponde a la malla de salida. Bueno, esto sería todo. En la siguiente lección veremos un ejemplo de aplicación para esta configuración de transistor.